Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta noche. Ponemos este seminario, Padre, en tus manos para que lo bendigas y seas tú hablándonos, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas, Señor, y nos enseñas cómo leer tu palabra, cómo leer tu Biblia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces hoy va a ser un seminario no tan largo y vamos a empezar a ver cómo vamos a leer la Biblia, cómo es que debemos entenderla, cómo podemos interpretarla y nos vamos a ir empezando desde el libro de Génesis, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que en las clases pasadas les había dicho que teníamos que hacer un camino cronológico? Porque la Biblia, como está acomodada actualmente, no está en un orden cronológico y entonces a veces perdemos el hilo de cómo van las cosas o de qué historia está conectada con qué historia. Eso es lo que vamos a ir haciendo a través de este camino cronológico, ¿ok? Y el primer libro que fue escrito fue el libro de Génesis, ajá. Y el libro de Génesis tiene historias específicas, ¿ok? ¿Qué historias incluye en Génesis? La historia de la creación, que la encontramos en el capítulo número 1. Tenemos la historia del jardín del Edén en el capítulo 2. La historia de Eva y Adán, que también está en el capítulo 2. Después la caída, lo que llamamos la entrada del pecado al mundo y también la expulsión de Eva y Adán del paraíso, que eso está en el capítulo 3. Después, en los capítulos 4 y 5 encontramos la historia de Caín, Abel y de los descendientes de Adán. Después viene el diluvio en los capítulos 6 y 9. Después la torre de Babel, 10 y 11 y la historia de Abraham, Isaac y Jacob del capítulo 12 hasta el 36. Y por último, en Génesis vamos a encontrar la historia de José, de los capítulos 37 a 50. Aquí se dan cuenta que como que de la creación a Abraham son poquitos capítulos y después como que la Biblia hace una pausa enorme desde el 12 hasta el 36. ¿Ven cuántos capítulos se ocupa la Biblia solamente para hablar de la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Eso nos da una idea de que Dios quiere que nos enfoquemos y que pongamos importancia en esa historia porque es la que más datos y más detalles se nos da en este libro de Génesis, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a empezar hoy con la historia de la creación. Ajá. Génesis 1.1 dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, habíamos dicho que la Biblia es una narración, la narración de una historia, ¿verdad? Y entonces teníamos que ver el contexto y la audiencia para poder interpretarla de manera adecuada. Obviamente, la audiencia original era el pueblo de Israel. El Génesis, que fue escrito por Moisés, ¿recuerdan? La escribió específicamente para los hebreos, para el pueblo de Israel. Y la escribió entre los siglos 15 y el siglo 13, más o menos, antes de Cristo, que eso fue alrededor de la época del Éxodo, de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿ok? Fue en esa época más o menos que lo escribió. Y Moisés probablemente escribió este libro en el desierto de la península del Sinaí. ¿Cuál era la intención específica? Era dar a conocer a Dios como un ser divino. Y específicamente en el primer capítulo, Moisés quería hacer énfasis en eso. Dios es aparte de su creación, no es lo mismo que su creación, es un ser divino y Él es el creador, ¿ok? Él es el que creó absolutamente todo lo que existe y lo vemos en la escritura. Creó los cielos y la tierra, absolutamente todo el universo. También nos quiso decir Moisés que el tiempo tiene un comienzo, que el tiempo no siempre existió y lo sabemos porque dice en el principio, es decir, que hubo un principio del tiempo. Y también eso nos dice que si Dios en el principio ya estaba, es que Él está fuera del tiempo. Y después vamos a ir entendiendo que Dios es un ser eterno, ¿verdad? Ahora fíjense cómo es que influye y cómo es de importante conocer estos datos, porque si no podemos caer en errores de interpretaciones incorrectas o ver como que lo que la Biblia escribe no es cierto, porque si Moisés le escribió a su audiencia en esa época, utilizó palabras que ellos de alguna manera
pudieran entender conceptos, imágenes o metáforas que ellos podían entender en esa época, ¿ok? Porque si Dios hubiera escrito su palabra a la mejor para nosotros en esta época, igual y no hubiera dicho Dios en el principio, sino hubiera dicho antes de la física cuántica, Dios, un ser divino, formó de los átomos. Entonces, el lenguaje que utilizaría para nosotros en esta época sería muy diferente al que utilizó para aquella época, ¿ok? A lo mejor la gente dice, ay, no, es un libro muy anticuado y no tiene ciencia, pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta de quiénes eran su audiencia y en qué época se escribió, ¿ok? Ya después de eso se van a ir dando ustedes cuenta qué fácil se va a hacer interpretarla, ¿ok? Luego en el versículo 2 dice así, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué nos quería decir aquí Moisés? Y estos van a ser cosas básicas porque voy a empezar a enseñarles cómo interpretarla y cómo poner la aplicación práctica, ¿ok? Entonces, la intención original de Moisés era decirnos, donde hay caos, hay tinieblas y no hay orden. Entonces, donde hay caos, hay desorden. Y eso no es lo que quiere Dios. También en este versículo podemos darnos cuenta que lo espiritual empieza a interactuar con lo terrenal. El Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios es algo que no, es inmaterial. Entonces, si se mueve o si la Biblia nos dice que está sobre la superficie de las aguas, es decir, que Dios de manera espiritual hay una interacción con su creación, con lo terrenal, con lo que se ve, con lo que se puede tocar. Ahora también aquí se nos dice que la tierra estaba llena de agua. Y en otras palabras, eso significa que no había agua estable, algo seguro. Cuando uno está sobre las aguas, como que no está muy seguro, ¿verdad? Necesitamos tierra firme para poder tener un fundamento seguro, que algo que no se algo que no se mueva, algo que sea estable, ¿ok? Dice en el versículo 3, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y aquí nos dice Moisés que la palabra de Dios es lo que crea las cosas. Dios dijo, Él habló. Simplemente con el hecho de hablar hace que las cosas existan. Eso quiere decir que la palabra de Dios, y no nada más se refiere a cuando Él creó, sino la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia tiene poder. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios dice, se forma algo pasa. Y nos dice aquí que la luz hace que las tinieblas desaparezcan, porque había caos, había tinieblas. Y lo primero que pone Dios para que haya orden es crear la luz. Y entonces la luz, por lógica, desaparece las tinieblas, quita la oscuridad. Ajá. Poco a poco, Dios comienza a poner orden. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, primero enfoque qué es lo que quiso decir el autor a la audiencia original y de ahí poco a poco vamos a ir sacando las aplicaciones. Ahora, seguimos. ¿Cuál es la aplicación espiritual, ok? De los versículos del 1 al 3. ¿Qué podemos entender de estos versículos? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. ¿Se acuerdan que en una de las clases pasadas yo les dije que para empezar a leer la Biblia desde el Génesis, teníamos que tener por lo menos un conocimiento básico de quién era Jesús, al menos haber leído un evangelio, tener una idea de quién es Jesús? Porque esto lo va a utilizar el Espíritu Santo para darnos entendimiento acerca de la aplicación espiritual. Y van a ver ahorita cómo es que funciona esto. Este capítulo primero del Génesis no nada más se refiere a la creación del universo, de la tierra y de los cielos, sino se refiere también a nuestra vida espiritual. Cuando dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra,
Nosotros tenemos un cuerpo que es también terrenal, pero también es un cuerpo espiritual. Aquí los cielos representan lo espiritual y la tierra representa lo terrenal, es decir, representa mi ser, representa el ser de cada uno de nosotros. Dice que la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En nuestra vida, cuando no tenemos a Dios, hay un desorden, hay un caos, hay tinieblas, no podemos ver, tenemos un vacío, ¿ok? Y dice aquí, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En el momento que nosotros conocemos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento es cuando Dios crea la luz dentro de nuestros corazones y nos va a empezar a iluminar. Ahora, ¿cómo yo sé que esta interpretación es correcta? ¿Cómo yo sé que no me la estoy sacando de la manga? Y les dije que si tenían un conocimiento previo del Nuevo Testamento, de los Evangelios de Jesús, el Espíritu Santo nos va a ir llevando. Fíjense lo que dice esta carta, la segunda a los Corintios 4:6, que está en el Nuevo Testamento. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está uniendo cuando Dios ordenó que la luz resplandeciera allá en Génesis, la está haciendo una conexión espiritual con que la luz de Cristo va a brillar en nuestros corazones. Y entonces eso me da una idea de lo que pasa en Génesis físicamente en la tierra, es lo que pasa con nosotros espiritualmente. Y entonces se dan cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a darnos un entendimiento más profundo de las escrituras. Ahora, cuando Dios nos comienza a crear espiritualmente, significa que Él empieza a poner orden en nuestra vida en lugar de caos. El caos significa que no hay propósito, que todo es en vano, hay tinieblas, hay oscuridad. Pero cuando Dios resplandece la luz de Cristo en nuestros corazones, nos empieza a dar luz, empezamos a ver con claridad las cosas, lo que está pasando y podemos poner cosas en orden porque ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo, ya hay luz, tenemos una visión. Ahora, en ese momento, Dios nos da un propósito. Él quita el vacío y empieza a dar forma a nuestra vida. Nos empieza a decir sus planes, nos empieza a llevar, nos empieza a mostrar, nos empieza a revelar. Él nos aleja de las tinieblas y nos da luz. Alejarnos de las tinieblas obviamente representan toda forma de pecado, toda cosa que vaya en contra del Señor. Y en lugar de tinieblas, en lugar de sufrimiento, en lugar de dolor, en lugar de pecado, el Señor nos traspasa al mundo de la luz. Y la luz representa la armonía, el amor, todo lo bueno, todo lo que es magnífico, todo lo que es glorioso que le pertenece al Señor. Y la palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes lean la Biblia, la van a ver como que esta es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, algo tiene que suceder. No nada más en la tierra, sino en mi propia vida. Y cuando ustedes lean la Biblia, se van a empezar a dar cuenta que hay un montón de promesas. Y cada vez que se aferren a una promesa, ustedes que la crean, es como si Dios la hablara y va a suceder. Ustedes tienen que tener fe en que lo que Dios dice va a suceder. Um, un ejemplo pequeñito es de busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Esa es una promesa del Señor. Ahí Dios está hablando y está diciendo, si tú buscas mi reino y buscas mi justicia, yo te voy a dar todo lo que necesites. Entonces Dios está hablando, a mí me toca creer y me toca buscar su reino y voy a ver cómo se empieza a manifestar la palabra de Dios en mi vida, porque tiene poder su palabra. Amén. Y así cuando ustedes comiencen a leer los días de la creación, se van a dar cuenta que la creación y el crecimiento espiritual son un proceso que toma tiempo. Dios no creó absolutamente todo en un día. Lo pudo haber hecho en un día, pero no lo hizo en un día. Entonces nosotras, al igual que la creación al principio, Dios nos va a hacer crecer espiritualmente poco a poco. Va a ser un proceso que tome tiempo.
Dios creó todo en 6 días, ¿ok? Se tomó 6 días. En nuestro caso puede tomarse el tiempo que Él quiera, ¿ok? Pero eso es nada más para que entendamos que va a tomar tiempo nuestro crecimiento espiritual. Ahora, todo quedó completo en el día séptimo y santificó ese día el Señor. Lo apartó para un propósito santo, para un propósito diferente. Eso significa que cuando nosotras estemos listas, cuando el Señor ya nos haya completado el crecimiento de alguna manera, nos va a apartar para un propósito específico. Va a querer usarnos para algo santo, para algo que va a dar gloria a Él, para algo que nos va a dar felicidad, que nos va a dar plenitud y nos va a hacer sentirnos completamente satisfechos con nuestra vida. Dios nos creó y nosotros debemos trabajar junto con el Espíritu Santo, pero Él es quien va a completar la obra, ¿ok? Nosotras simplemente ponemos nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestro deseo de que Dios nos use y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar dentro de nosotros. Y Dios va a empezar a recrear todo de nuevo. Todos los años que yo desperdicié de mi vida sin haber conocido al Señor, haciendo lo que a mí me placía, siguiendo mis propios corazón, siguiendo mis propias ideas y deseos, todo eso Dios lo va a recrear, porque sin Él todo era un caos. No importaba lo que yo estuviera haciendo, como no era para Él, no era basada en sus propósitos, todo eso era como vivir en las tinieblas. Pero una vez que Dios entró a mi vida, entonces Él comenzó a recrear todo de nuevo. Y cuando estamos listos, Él nos va a comenzar a usar y nos va a santificar para algo glorioso. Amén. Génesis también nos dice quiénes somos nosotros, nos explica quiénes somos nosotros. En el capítulo 1:26 dice así: Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Qué nos está diciendo la escritura aquí? Nosotros somos hechos a imagen o fuimos hechos a imagen y a semejanza del Señor. Obviamente el pecado descompuso esa imagen, pero del pecado vamos a hablar en la siguiente clase. Pero al principio lo que Dios quería para nosotros es que fuéramos sus representantes aquí en la tierra. Dijo, yo los voy a hacer a ser humano, ellos tienen que ser como yo aquí en la tierra, tienen que representarme, tienen que ser mis embajadores aquí en la tierra. Y también nos dio la mayordomía de la creación. Somos administradores de su creación. Él dijo, tengan ustedes dominio sobre toda la creación. Eso quiere decir que nos hizo responsables de su creación. Somos mayordomos, somos administradores, cuidadores de la creación. Y también tenemos un propósito por el cual Dios nos creó. En el versículo 28, perdón, ahí debería decir 28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. El Señor lo primero que hizo fue bendecirnos, y bendecirnos significa que nos dio todo lo que necesitábamos para poder cumplir ese propósito. No nos iba a hacer falta nada. Él iba a ser nuestro patrocinador para absolutamente todo. Entonces, él esperaba que nosotros fuéramos productivos, que seamos fructíferos, que nos multipliquemos. Ahora, multiplicarnos no nada más físicamente, sino también espiritualmente. Cuando yo llevo la palabra de Dios a otras personas, estoy tratando de reproducirme, estoy tratando de multiplicarme, que otras personas también se parezcan y se vuelvan a la imagen y a semejanza del Señor, ¿ok? Debemos también aprender a reinar como Dios reina. Obviamente nos dijo el Señor, sometan la tierra, dominen la tierra, pero ¿y cómo íbamos a saber eso? ¿Cómo íbamos a aprender cómo se hace, cómo reina el Señor? Pues porque Él quería enseñarnos, nosotros íbamos a estar bajo el reino del Señor, no nada más a dominar conforme a nuestra propia mente, no, Dios quería que lo hiciéramos en conjunto con Él, Él nos iba a instruir, nos iba a enseñar, cuando estuviéramos completamente libres, listos, ya nos iba a dejar ahora sí tomar nuestras propias decisiones, porque ya íbamos a estar entrenados. Pero bueno, el pecado vino a distorsionar todo eso. Ahora, en el libro de Génesis encontramos en el capítulo 2 cuando el Señor nos habla acerca de dos árboles, ¿ok?
Y uno de los árboles es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? ¿Qué es lo que representaba este árbol? Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué el Señor le prohibió a Adán comer de él? ¿Qué tenía de especial ese árbol? ¿Por qué no debía comerlo? Ahora, era un mandamiento que el Señor le dio a Adán, no comerás de él, ¿verdad? Y era un mandamiento que no era imposible de obedecer, simplemente no comían y ya. ¿Cuántos árboles había en el jardín? ¿Cuántas frutas existen en el mundo? Vamos a decir que había 100 árboles, eso es poquito para mí, ha de ver quizás 500, bueno, vamos a decirle que había 1000 árboles. Solamente uno les había dicho que no comieran. Entonces no era imposible de obedecer, no era difícil, pero era un mandamiento que se tenía que obedecer a cada momento, no solo una vez. No era un mandamiento de que, ya no lo hice y ya pasó. No, porque les daba hambre, ¿verdad? Entonces era un mandamiento que se tenía que obedecer cada vez que les diera hambre, cada día. Ahora, este mandamiento estaba relacionado con la comida, es decir, una necesidad básica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comida física, pero también necesitamos comida espiritual. Si yo como algo que es dañino, pues obviamente me va a causar algún mal, ¿verdad? Pero si yo como algo saludable, pues me va a causar un bien. Lo mismo pasa con la comida espiritual. Cuando yo como algo espiritualmente que no es bueno, me va a hacer daño, me va a causar un mal. Y lo contrario es correcto. Cuando como algo espiritualmente que es bueno, que es saludable, obviamente la palabra de Dios, pues entonces voy a estar bien saludable. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos dice que Dios es amor. Y cuando nos creó, también estaba incluido el propósito de que nosotros lo amáramos de vuelta. Es cuando nosotros tenemos hijos, queremos que nuestros hijos nos amen, ¿verdad? No porque no ganamos nada con que nos amen, es decir, simplemente la satisfacción de nosotros amarlos y darles todo lo mejor y hacer todo por ellos. Y lo que esperamos a cambio es que nos amen también, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio de nosotros, sino porque nos aman de verdad. Pero para que exista el amor, necesitamos tener libre albedrío, porque el amor verdadero no puede ser forzado. Yo no puedo decirle a alguien que lo amo si no tengo la opción de decir, de no amarlo, ¿ok? Porque si no, no sería amor verdadero. El amor no puede ser forzado. Y el Señor puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este también era una opción que el Señor les había dado para demostrar, para que ellos demostraran su confianza al Señor, su amor al Señor, ¿ok? El Señor les dijo, si lo comes o no lo comes, les dio la opción de, ¿lo comes o no lo comes? Eh, Cuando ellos decidieron obedecer al Señor, si ellos hubieran decidido obedecer al Señor, decirle, sí, Señor, yo te obedezco, el Señor les dijo que iban a vivir, porque en el mandamiento les dijo el Señor que el día que comieran de ese árbol, ciertamente iban a morir. Y entonces, si no obedecían al Señor, si no confiaban en el Señor, la consecuencia iba a ser la muerte, ¿ok? Ahora, estos árboles en realidad los podemos ver como si representaran una corona, ¿ok? Una corona que nos dice quién es el rey. El árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si yo decido determinar por mí misma lo que está bien, lo que está mal, eso quiere decir que yo soy la reina de mi vida. Yo decido lo que hago con mi vida, yo decido lo que está bien, lo que está mal, lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso simboliza una corona que me da a mí el poder de decidir lo que yo quiera sin preguntarle a nadie. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a reinar sobre mí? ¿Dios? ¿Voy a dejar que Dios reine sobre mí? ¿O yo voy a reinar sobre mí? Si yo decido comer de ese árbol espiritualmente, si yo decido no reinar y no escuchar los mandamientos del Señor, eso quiere decir que yo soy mi propio Dios, yo me vuelvo como Dios. Ahora, en otra parte, bueno, no en otra parte, en el mismo Génesis, ahí se nos habla de que había otro árbol en el jardín del Edén. Y este árbol se llamaba el árbol de la vida. Eva y Adán podían haber comido de ese árbol, pero decidieron no comer, decidieron el otro árbol, decidieron comer del otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal.
Y estos dos árboles los podemos ver como si fueran dos puntos de vista diferentes, nos dan dos perspectivas de la vida. El árbol de la vida nos da una perspectiva de unidad, de ser, de pertenecer a un mismo cuerpo, de estar juntos, de vivir en armonía, de cuidarnos unos a otros, todas las cosas buenas que la gente puede tener cuando convive en armonía. Y el árbol del conocimiento del mal, como es algo que tiene que ver con la egolatría, pues es lo que yo diga y lo que yo quiera y no me importa lo que tú digas porque yo soy la que está correcta. Entonces nos cambia la vista como a lo ególatra, a lo que es yo y yo, al ego. En Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Aquí se refería el Señor a que iba a crear a Eva. ¿Y para qué iba a ser la ayuda adecuada? Pues Eva fue creada también para representar a Dios, porque los hizo a imagen y a semejanza. No nada más Adán era imagen y semejanza, sino Eva también. Y ella debía representar a Dios y tenían que reinar juntos. Para eso era la ayuda, para reinar, para gobernar la creación, para cuidarla, para administrarla, ¿ok? Y para que fueran fructíferos y se multiplicaran, porque Adán no se iba a poder multiplicar solo, ¿verdad? Entonces necesitaba una ayuda para poderse multiplicar y los dos para ser fructíferos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo del árbol? Dice aquí Adán, fíjense, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Aquí Adán está diciendo que Eva es parte de, él estaba viendo a Eva con la visión que Dios quería, que nos viéramos unos a otros. Ella es parte de mí, yo no puedo dañar a Eva porque ella es parte de mí. Esa es una visión de unidad, ¿ok? Y se va más allá Adán porque él dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En otras versiones dice, llegan a ser una sola carne. Esa es la visión del árbol de la vida, lo que Dios quería para nosotros, que nos viéramos que somos parte el uno del otro, una misma visión, una misma misión, un mismo propósito. Dale, Eva, vamos a trabajar juntos para poder cuidar este jardín, para vivir en armonía, para multiplicarnos, ¿ok? Pero el día que comieron del árbol, se torció totalmente, se distorsionó esa visión. Entonces, la visión de, del árbol de la vida es, tú eres igual a yo, somos uno en realidad. Pero esa visión, como lo acabo de decir, se distorsionó, ¿ok? Pero lo que Dios quería es que tuviéramos esa visión de unidad, tener una misma visión, una misma visión, un mismo propósito, hablar el mismo idioma, que nos entendiéramos a la perfección para poder llevar a cabo los propósitos de Dios en conjunto. Y esta es más o menos la historia con la que empieza la Biblia, ¿ok? Ahora, fíjense lo que dice Jesús en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor no quería que fuéramos ególatras. El Señor quería que tuviéramos esta visión, la visión del árbol de la vida, lo que nos iba a traer realmente una vida plena, una vida en abundancia, como lo dice Jesús. Y la próxima clase vamos a hablar acerca del pecado, por qué es que no debemos pecar, qué es lo que pasó ahí en el jardín del Edén. Pero ahora, cuando ustedes comiencen a leer la Biblia, se van a dar cuenta de todas las enseñanzas espirituales que tiene para nosotros y cómo desde ahorita ustedes van a poder empezar a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Porque yo estoy segura que cuando salgan de aquí van a empezar a ver el mundo de diferente manera. Ah, las personas son parte de mí, yo no las puedo lastimar, las tengo que amar como a mí mismo, porque eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios va a patrocinar, eso es lo que Dios va a bendecir. Amén.